Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Camil Gamarra es artista y educadora. A través de su fundación Proyecto Abrazo, combina creación artística, espiritualidad y comunidad, posicionando el arte como una herramienta poderosa para procesar las pérdidas, sanar y reconstruir vínculos. Para mí no fue casualidad que la muerte de Diego haya sido tan sonada a nivel nacional, y no solo nacional, también internacional. Él siempre me dijo: tú y yo tenemos una misión juntos. Como los dos éramos artistas, pensamos... Camil, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Y yo creo que este puede ser un programa bastante especial, no solamente por la fecha en concreto, sino también por los diversos proyectos y cosas que realizas que creo realmente conectan con la fecha, pero también conectan con ese lado de las personas, el lado más humano de nosotros, y sobre todo intenta fomentar la conexión y la resiliencia, que es algo que puede que estemos perdiendo un poco, pero siempre es bueno tomarlo, incentivarlo siempre. No, gracias a ti por invitarme a este espacio y poder compartir desde mi experiencia con la intención de que le pueda ayudar a alguien que esté transitando algún proceso similar. Quisiera hablar un poco del Proyecto Abrazo, esa fundación que tienes, y para hablar de eso inevitablemente tenemos que hablar del origen. ¿Cómo nace o por qué nace Proyecto Abrazo? Bueno, ya van a ser 2 años, el 9 de enero, cuando se desató los disturbios aquí en la ciudad de Guayaquil, en la Avenida del Bombero. Una de las víctimas mortales fue mi esposo, que se llamaba Diego Gallardo, o artísticamente conocido como era el Golfo, él era músico. Él estaba justamente yendo a ver a nuestro hijo al colegio. Nosotros estábamos primero almorzando y habíamos visto lo que estaba pasando en TC, que habían tomado el canal. Y nosotros vivíamos al otro lado de la ciudad, de donde estaba la escuela de mi hijo. Entonces yo le dije a él: sabes, tengo miedo de que cierren el puente y no podamos llegar a recogerlo a tiempo antes de que esto siga escalando. Es como, ya había a nivel ciudad como una energía rara, densa, sí, que la gente sabía que algo más iba a pasar. Creo que todo el mundo tenía ese presentimiento, todo el mundo salió corriendo a los trabajos, a ver a sus hijos también a las escuelas. Y todo ese proceso, o sea, ese camino de él, yo lo fui monitoreando. ¿Por dónde vas? Yo veía en todas las redes sociales a ver si había que ir por un camino o por otro, si es que estaba pasando algún disturbio adicional. Porque ese día siento que la ciudad como convulsionó. Habían muchos como mini atentados que estaban sucediendo simultáneamente. Y ya cuando él estaba antes de virar para McDonald's, que estaba cerquita al colegio de nuestro hijo, él me dice: tranquila, ya estoy aquí, ya estoy a cuadras. Y mi celular se descargó. Entonces yo lo conecté, me puse a ver por la computadora, a conectarme por WhatsApp de ahí para escribirle: ya llegaste, ¿dónde estás? Y no me respondía. Cuando se carga mi teléfono, tenía 3 llamadas perdidas de él. Yo le vuelvo la llamada, pero ya no recibí respuesta. A la par, mi hijo era que me llamaba desesperado: ¿dónde están? Me quiero ir. Los tenían a todos, obviamente en un lugar para protegerlos a todos los alumnos. Y después de 1 hora más o menos me contesta el celular de mi esposo, un policía, y me cuenta que lo habían herido. Estaba perdiendo mucha sangre. Yo en ese momento, yo creo que desde antes de que él se vaya, yo sentía que él no iba a regresar. Recuerdo que ese día yo tenía que quedarme hasta tarde trabajando. Yo tengo mi taller de arte, entonces tenía justamente un evento ese día en mi taller, y le dije: voy a regresar de noche, por favor, cualquier cosa con los niños me avisas. Y algo me dijo: regresa a almorzar. Algo súper insistente dentro me decía: tienes que volver a la casa. Fui a la casa, me acuerdo que fui con todo el material que tenía que seguir cortando y pegando para decorar, y él me dijo: ¿cómo así estás aquí? Y le dije: no sé, siento que tengo que estar aquí. Almorzamos y le dije: bueno, ahora te va a tocar ayudarme a seguir cortando las cosas para poder terminar. Y bueno, y vemos todo lo de TC y él se va. Cuando él se va, yo empecé a rezarle a Dios y le pedía que por favor me los traiga a los dos. Le decía: no me traigas a uno, tráemelo a los dos. Y yo me entrego de lleno a ti, me entrego a que las personas conozcan tu nombre. Después de un par de horas de recibir la llamada del policía, nos dan la noticia que él había fallecido.
Yo me acuerdo que en ese momento yo me caí de rodillas porque yo ni siquiera podía estar en mi casa cuando empezó esta noticia de decirme que le había sido herido. Yo me fui corriendo como yo vivía en condominios, ¿no? En una ciudad de la cerrada, a la parte del área social, porque no quería que mi hijo pequeño vea mis reacciones o escuche lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que ahí estando en el parque, yo me caí de rodillas y yo le dije a Dios, si tú estás probando mi fe, yo me entrego. Yo estoy en tus manos. No me voy a rebelar. Lo voy a aceptar. Y algo en mí cambió y yo tenía súper claro que aquí moría una versión mía y tenía que nacer otra. Pero que era mi decisión cuál era esa nueva versión que iba a nacer. Al cabo de las par de semanas de la pérdida de Diego, mi comunidad, mis vecinos, amigos, no amigos, empezaron a enviarnos comida a la casa. Un día me tocaron el timbre y yo tenía una fila de personas trayéndonos regalos, comida, juguetes, cartitas, cuentos. Y me pareció tan lindo ese gesto. Sentí que mi comunidad literalmente me abrazó. Para mí no fue casualidad que la muerte de Diego haya sido tan sonada a nivel nacional y no solo nacional, también internacional. Él siempre me dijo, tú y yo tenemos una misión juntos. Como los dos éramos artistas, pensamos que tal vez era a través del arte. Pero cuando él fallece y hay este gesto de mi comunidad que yo sentí que me abrazó como tal, yo dije, aquí está la misión que teníamos juntos. Proyecto Abrazo. El devolver ese abrazo que en su momento mi comunidad me dio a mí. ¿Por qué me marcó tanto ese gesto? Porque yo recuerdo haber pensado, qué curioso, ¿quién te da comida cuando alguien fallece? No es algo que normalmente tú lo piensas. Tú dices, mando flores, un mensaje, una carta, un abrazo, estoy aquí, pero ¿quién manda comida? Y en una de esas tarrinas que mandaron, porque mandaban incluso comida congelada, decía, para que no tengas que pensar, solo tienes que descongelar. Yo dije, wow, alguien pensó en mí. Porque no porque yo estaba entregada a Dios y había dicho que no me iba a revelar, no quitaba que me doliera, no quitaba que había momentos que no quería pararme en la cama, pero tenía 2 hijos que igual tenía que atender, cuidar, dar de comer. Y a veces esos pequeños actos cotidianos se vuelven mucho más pesados cuando tienes un duelo encima. Y cuando vi ese mensaje, yo dije, ¿y qué pasa con las personas que están pasando lo mismo que yo y no tienen una comunidad? ¿Qué pasa con las personas que no tienen las mismas posibilidades? Y recuerdo que iba a ser mi segundo día de la madre, sin él, que fue este año, y yo dije, ¿y quién está pensando en estas mamás? ¿Quién está haciendo que este día de estas mamás sea diferente? Que se sientan escuchadas, que se sientan atendidas, que están ahí. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer Proyecto Abrazo. Y nace Proyecto Abrazo. Hicimos nuestro primer evento por el Día de la Madre con 100 mamás que estuvieron con nosotros apoyándonos con la parroquia de Santa Teresita. El padre Riniero es con el quien yo lidero este proyecto de la mano porque para nosotros el pilar de la fe es fundamental. Tuvimos mamás de Montesinaí, de La Consolata, y se hizo, literalmente las tratamos como reinas. Quisimos hacerles un día de spa, tuvieron un día de spa para ellas, les dimos canastas de alimentos, las hicimos bailar, les trajimos música, comida. Fue un momento tan especial, pero sobre todo una de las actividades que hicimos era que ellas se miren al espejo y empiecen a decirse a sí mismas, soy valiente, soy capaz, soy resiliente. Y muchas de ellas lloraban en este ejercicio. Y me acuerdo que una me abraza y me dice, nunca nos habían tratado así. Y yo soy de las que piensa que a veces a mamá la dejamos como en segundo plano en la casa. Siempre los hijos son primero. Y no quiere decir que no piense que los hijos son primero, pero también considero que las mamás también son importantes. Porque yo decía, si tú no estás fuerte para sostener a tus hijos, ¿cómo los cargas? ¿Cómo los levantas? Los hijos aprenden con el ejemplo. Ellos imitan desde chiquititos. Cuando tú haces algo, tienes un sobrinito, un hijito que de repente se pone en tus zapatos o hace ciertos movimientos que tú, porque ellos todo lo observan. Y si ven a mamá bien, si ven a mamá sonreír, ellos van a hacer lo mismo. Entonces, para mí era súper importante atender a estas mamás que estaban pasando por lo mismo.
que tal vez no habían tenido la oportunidad de verlo desde ese otro lugar. Y yo he ido aprendiendo en ese proceso que dentro del dolor, el sufrimiento es opcional. Tú puedes tener dolor con amor o dolor con sufrimiento. Lo que se puede elegir siempre es cómo tú vas a transitar un dolor. Desde la gratitud, desde el amor o desde el sufrimiento. Y yo elegí desde el día 1 que lo iba a hacer desde la gratitud. No me iba a quedar inmersa en un sufrimiento. Porque el quedarse en un sufrimiento es quitarte el derecho a seguir viviendo. El duelo no es un castigo. Es una oportunidad para renacer y para poder valorar las cosas que todavía tienes en tu vida. Incluso siento que es hasta una oportunidad e invitación de poder vivir plenamente. Cada momento, cada persona. Yo siempre he sido muy introvertida, no introvertida, tal vez la palabra es muy ermitaña. Nunca me ha gustado mucho salir, nunca he sido de planes de fiestas, siempre he sido más naturaleza, más íntimo. Y a raíz de esta historia, yo decía, wow, ¿cuántas veces di por sentado a mis amigos? Que me invitaban a tomarme un vino, o a comer, o al cine, y yo decía, no, qué pereza. ¿Qué pasa si ellos mañana no están? Y yo los di por sentado. ¿Qué pasa si yo me di a mí por sentada? Al quererme encerrar en un sufrimiento, en este duelo. Entonces yo necesito cambiar esto. Yo tengo que volver a crear un hogar para mis hijos. Y dependía de mí de cómo lo quería crear. ¿Qué crees que es lo más valioso que has aprendido? Pero sobre todo lo que nosotros podemos aprender de las historias de esas madres con las que has conversado, con las que has trabajado. Y sobre todo porque son historias de resiliencia que muchas veces, o creo yo, en realidad, pocas veces se escuchan y se pueden valorar lo suficiente. Sabes que yo creo que este proyecto en sí, como Proyecto Abrazo, atiende un sector que nunca nadie ha atendido, ¿no? Porque siento que a la mamá siempre se la ve como, es que ella tiene que ser fuerte, es que ella los tiene que sacar adelante, es que es. Pero no es lo que es. También, independiente de si es mujer o hombre, es un ser humano con sentimientos. Y yo me he dado cuenta el cambio que puede tener en los hijos el momento que tú cuidas a mamá. El momento que tú le das la oportunidad a mamá a sonreír. A que no lo vea como es una obligación, sino más bien es un acto de amor. El sostener a tus hijos, el salir adelante, el ser fuerte. Y yo lo que más escucho de mis mamás es ese gracias. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por sostenernos, gracias por esa oportunidad. El sentir de que yo tuve otro duelo que fue el de mi papá, por ejemplo. Mi papá fue padre soltero, en cambio, y yo me crié solita, era mi mundo, y cuando él falleció, yo estaba joven, tenía 22 años, tenía recién a mi hijo mayor es de otro compromiso, y yo estaba justo transitando este divorcio con mi hijo mayor. Yo fui madre soltera de mi hijo mayor también. Entonces, yo decía, esos 8 años de su duelo, yo no había transitado como lo transito ahorita. Yo estaba inmersa en el por qué me dejaste. ¿Cómo me abandonaste? Me dejaste sola. Y yo sola tener que lidiar y sacar adelante a este niño. Y yo estuve en modo avión de tengo que sobrevivir, tengo que sacar adelante a este bebé, tengo que hacer que esto funcione. Pero yo no estaba viviendo. Y una sociedad espera que la mamá sea el pilar de todo, siempre. Entonces, me acuerdo, yo como artista, yo siempre he hecho talleres donde uso el arte como herramienta para canalización de emociones. Y siempre ayudé a muchas personas en estos temas. Y yo dije, ¿sabes? Voy a utilizar mi arte ahora para ayudarme a sanar a mí. Porque cuando mi esposo me propone matrimonio, que ella estaba en la etapa más bonita de mi vida, al fin tenía mi familia perfecta, profesionalmente estaba en el tope más alto, decía, algo me falta. No me siento plena, no me siento llena, algo me falta. Y viene la pandemia, y la pandemia fue esa pausa obligatoria donde todo el mundo tuvo que decir, ¿sabes? Silencio, ya. Silencio, no tenías tu mente distraída en otras cosas. Y ahí fue cuando empezaron a saltar todas estas emociones en mi papá. Yo decía, wow, habían pasado 8 años y he tenido reprimido el duelo de mi papi. Y cuando me propone matrimonio Diego, yo tenía miedo de caminar al altar sin papi. No quería
no quería, o sea, yo de hecho hasta le decía, digo, yo no me quiero casar, antes de que me proponga, siempre le decía, pero porque yo quería evadir esos momentos donde me tocaba enfrentar que papá ya no iba a estar. Y dije, esto es lo que no me está dejando ser plenamente feliz. Yo no he sanado, yo no he soltado, yo estoy todavía agarrada del por qué. En ese proceso yo empecé a trabajar en mis piezas. Me acuerdo que ahí es cuando yo conozco también a Dios. Para mí Dios ha sido mi pilar fundamental. A raíz de que Dios me propone matrimonio y tenía que prepararme. Yo no venía de una familia religiosa, yo era más espiritual en ese sentido. Y yo estaba aprendiendo sobre Dios, sobre la palabra de Dios. Estaba en este corre-corre de primera comunión, de confirmación, tenía que hacer todo para poder lograrme casar. Y yo empecé a sentir curiosidad. Y el padre Riniero fue el padre que a mí me acogió. Me acuerdo que yo me senté y le dije, padre, yo no tengo fe, yo no conozco a Dios, yo no sé nada. ¿Segura me quiere casar? Y el man se reía. Y él me dice, te voy a dar unos libros, tú léelos y después vamos conversando. Y a la par yo estaba haciendo estas obras mías. Y le dije a Dios, bueno, que seas tú el que dirija esto. Empecé a rezar. Cada pieza que yo hacía, yo rezaba y decía, Dios, que este espacio no sea para mí, que sea para la comunidad. Siempre he usado mi arte para sanar, que esa no sea la diferencia. No quiero que sea un espacio egoísta mío, quiero que sea un espacio seguro para el resto. Y en ese proceso es donde yo empiezo a cambiar mi concepto de cambiar el por qué al para qué. No por qué me pasó, sino para qué me pasó. ¿Qué puedo yo aprender de esto? ¿Cómo me puede ser esa mejor versión que yo quiero ser día a día? Y me acuerdo que había un buzón dentro de las obras donde la gente podía escribir una carta a su ser querido que ya no estaba. Yo les había prometido que el 31 de diciembre yo les iba a quemar y que sus cartas iban a llegar al cielo. La muestra de mi papi se inauguró el 17 de febrero por su aniversario número 8. Entonces la muestra estuvo algunos meses exhibida. Y dentro de las otras piezas que había un videoarte donde yo compartía este aprendizaje sobre transitar un duelo desde la gratitud. El 31 de diciembre yo subo un post a mis redes y le mandé personalmente también a todas las personas que habían asistido que sus cartas habían llegado al cielo. Y en el post yo ponía que este 2024 iniciemos transitando el duelo desde la gratitud. Y 9 días después mataron a Diego. Me acuerdo que una chica me lo reenvía y me dice, ¿no te diste cuenta que te estabas jalando a ti misma? Y para mí fue ese día que me recibí la noticia de decir, a ver, todo lo que yo aprendí y todo lo que yo prediqué el año pasado me toca desde ahorita, sin minuto 1, ponerlo en práctica. Transitarlo con gratitud. Y eso es lo que yo veo en mis mamás, que no les han dado la oportunidad de entender y conocer un duelo con gratitud, con amor, de ser vistas, de ser escuchadas, de que son importantes. Porque las mamás que transitamos este duelo no solamente es el nuestro, es el de nuestros hijos. Y cada hijo es un mundo distinto, edades distintas, formas de ser distintas, formas de interiorizar este mensaje también distinto. Entonces mamá tiene que estar fuerte porque tienen que sostener a estos niños que también quieren y necesitan ser sostenidos. Entonces para mí, por eso yo siempre digo, mamá es importante. Y yo lo confirmo con mis mamás. Ver el cambio de los niños al ver a mamá bien es una cosa maravillosa. Y no es que están siendo egoístas por pensar en ellas, al contrario, es un acto de amor propio y necesario, porque incluso hasta le enseñas a tus hijos lo que es el amor propio. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Esa historia que me cuentas, o sea, impacta porque podía haber acabado de otra forma, podía haber acabado desde el sufrimiento, del decir, tantas cosas me han pasado en tan poco tiempo encima de lo que yo estoy tratando de trabajar, y lo transformaste en algo, como mencionaste, de gratitud. Me gustaría ver un poco de lo que mencionabas, de cómo conectar este tipo de situaciones a través del arte. Tienes un taller, manejas diferentes posiciones. ¿Cómo logras combinar
espacios artísticos, porque justamente sean espacios también para emocionar, pero sobre todo para conectar con otros. Sabes que fue un camino curioso el tema del arte, porque yo cuando estaba en la escuela tenía muchos problemas en mi proceso de lectura y escritura. Estaba más atrasada que el resto de mis compañeros. En esa época la metodología académica era muy tradicional, era o eres buena o eres mala, si no eres buena es que eres vaga. Y yo tenía muchas inseguridades en ese proceso. Con el tiempo me dieron el diagnóstico que tenía dislexia, pero como se me dificultaba la parte de escribir y leer, yo me empecé a refugiar en el arte. El arte fue mi medio donde yo podía comunicar lo que no podía comunicar como el resto de personas, ¿no? Y yo en esa etapa también tenía muchas inseguridades, porque realmente los docentes eran duros, o sea, me decían cosas feas. Y decía, bueno, el arte es el único lugar donde nadie me puede decir que soy mala, o que no sirvo, o que no soy buena. Y cuando ya me gradué del colegio, mi papi me hizo la gran pregunta, o sea, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Le dije, quiero estudiar arte. Y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, porque fue el único lugar donde yo fui feliz. Y yo empecé esta carrera no con la intención de ser artista famosa. Más bien yo quería tornar este espacio para que otras personas también lo puedan utilizar. Mis muestras de arte como tal, mis exhibiciones, siempre son estos espacios, como el que te contaba de mi obra del duelo. Esa obra se llama Introversión. Son espacios de reflexión, espacios donde la gente puede ir, escribir, soltar. Son espacios terapéuticos. Trato diferentes temas, ¿no? Y eso curiosamente me fue llevando a la docencia también. Después hice una licenciatura también en educación, donde yo dije, a ver, yo también quiero que las personas que tienen estas dificultades académicas también puedan utilizar el arte como otra herramienta para el aprendizaje, ¿no? Entonces he combinado estas dos áreas donde siento que me sigo entregando de cierta forma. Es como los dones que Dios me pueda dar, como el arte, ponerlos al servicio también. De hecho, yo tuve una fundación anterior a Proyecto Brazo que se llama Ser Libre. La fundé cuando tenía 18 años. Y nosotros ayudábamos a niños del área de oncología en el Hospital del Niño en aquella época, porque era el único hospital de la costa que era pública en la parte oncológica. Solca es mixto, ¿no? Entonces, acá sentíamos que tal vez necesitaba un poco más de apoyo. Iniciamos con este programa donde el arte era el pilar. Yo empecé haciendo arte terapia con estos niños de oncología, de nefrología y SIDA. Nos abrimos a esas dos otras áreas y era súper bonito. Hacíamos exposiciones de arte con sus obras. A las mamás también les hacíamos programas donde ellas podían hacer bisuterías o accesorios y los vendíamos y hacíamos un fondo comunal para poder solventar las medicinas y demás. Y también yo ponía a mamá como prioridad en ese proyecto. Yo todavía no era mamá en esa época, no había tenido la experiencia de ser viuda, pero ya para mí ahí como algo innato me decía, mamá tiene que estar bien. Estas mamás no tenían trabajos, no tenían dónde dormir, estaban inmersas en este hospital y decía, a ver, bueno, vamos a transformar esto, o sea, hagámosles talleres para ellas para que puedan despejar su mente de cierta forma, conectarse en algo distinto que igual sigue siendo artístico y a la par se sientan que están ingresando monetariamente para las medicinas de sus hijos. Entonces se crea este proyecto que fue súper bonito, o sea, tuvo una acogida maravillosa. Y yo decía, es que aquí es donde yo quiero estar. O sea, todos los proyectos que he hecho de arte siempre son en comunidades marginales, en escuelas de escasos recursos, donde yo puedo ir aportando en esta área. Ya con la experiencia, los años, he podido transformar a nuevos espacios. Siempre lo hago desde mi experiencia. No me gusta hablar de lo que no sé o lo que no he vivido. No me gusta ofrecer lo que tampoco he vivido. No puedo ofrecer un espacio de algo que no lo he experimentado. Me gusta hablar mucho con la experiencia y creo que eso es lo que conecta, porque yo puedo decirte, sabes, sí es posible, sí puedes tener otra vida, puedes tener la vida que tú quieres, puedes transformar toda tu experiencia en algo maravilloso. Que esas historias que nos cuentas, creo que a la larga es importante no solo escucharlas, sino compartirlas, porque el arte también puede ser un medio para poder conectar con las personas y qué bonito que se utilice para aquello. A mí, yo siempre, no sé si tuve esta creencia o al menos un mito, que también puede ser un mito que nos creamos nosotros,
yo nunca he sido bueno, por ejemplo, para cosas artísticas. Nunca he sido bueno dibujando, nunca he sido bueno pintando. Y siempre se me decían, sabes que no eres una persona creativa. Y no me lo decían con ánimo de, digamos, achicarme, sino con ánimo de, no eres una persona creativa. Ya está. O sea, a veces algunos lo tienen, otros no. Pero siempre sentí que la creatividad no era algo necesariamente que iba de la mano con el poder dibujar o el poder pintar. Yo creo que eso puede ser algo más abstracto y también te lo preguntaré, pero al mismo tiempo con poder apreciar y con poder llegar a ver arte, a ver lo que nos rodea y al menos decir o entender cuál es el trabajo, la intención que hay detrás de un cuadro, que hay detrás de una pieza artística, ya es intentar conectar con el otro. Y ese es el puente que, al menos para mí, y quizás sin tener todo ese bagaje académico y nada, sino solo de observación, es lo que más me agrada del arte, porque es ese espacio donde permite conectar con el otro. Y hay que tratar de conectar más con el otro desde los espacios formales, como profesión, una galería y demás, pero también los espacios más pequeños, como una escuela. Y creo que eso es importante. ¿Cómo podemos incentivar para que existan más de estos espacios de conexión a través del arte? Y también preguntarte, ¿qué es la creatividad para ti? Mira, creo que algo importante de comprender en cuanto al arte, esto que te decían de que no eres bueno haciendo arte, el arte fue nuestro primer lenguaje como seres humanos. Antes de que empiece la palabra, había la simbología y estaba en las cavernas, en la época paleolítica. Entonces, es innato en nosotros que nuestra primera forma de comunicación es a través del dibujo. De hecho, si tú ves a un bebé, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Empieza a garabatear cuando tiene las cosas, siempre busca algo para rayar. Es innato, antes de que pueda producir una palabra. Entonces, partiendo de ahí, yo no creo que la gente no sepa, o sea, bueno, haciendo arte, es algo que es parte de nosotros. Creo que sí es algo que se ha atrofiado mucho con el tiempo, porque hay estos conceptos de que no sabemos, no somos buenos, no sé por dónde empezar. De hecho, en mis talleres que yo hago ciertas sesiones de pintura donde puede ir cualquier persona que no tiene experiencia. Y siempre les digo, en ese espacio está prohibido decir no puedo. Y siempre también les digo, el papel no te juzga porque te vas a juzgar tú mismo. Nadie te está diciendo, ni el papel te está diciendo eres malo, porque tú vas a plantarte ese pensamiento inmediatamente. Y creo que es súper importante cuidar lo que decimos y pensamos. Eso es algo que también yo lo comparto mucho en mi taller del duelo, por las cosas que nos decimos en un duelo, ¿no? Hay este experimento de este científico japonés, Masaru Emoto, es sobre el agua y el poder de la palabra. Él puso varios vasitos de agua con etiquetas que decían amor, odio, egoísmo, libertad. Hasta también los sometía a exposiciones sonoras de diferentes tipos de músicas. Y con el pasar de los días, él observaba cómo las moléculas del agua se habían transformado. Y tú veías las de amor, felicidad, eran preciosas, parecían copos de nieve que brillaban. Y en cambio veías las de odio y eran como agua sucia, así negra. Entonces, esto que hacía era comprobar el poder que tiene la palabra sobre el agua. El poder que tiene la palabra para transformar. Ahora tú piensas que eres el 70% de agua en tu cuerpo. Y todo lo que tú piensas y te dices a ti mismo, cómo se transforma esa agua con ese poder que le estás dando a tu palabra. Entonces, es algo que yo incentivo mucho en el arte, como que transformemos esos conceptos de que no somos capaces o que no podemos, porque sí lo somos. Si tú te lo pones en tu mente, eres capaz de hacer lo que tú quieras. Y si hablamos del tema de creatividad, la creatividad no está ligada para nada con la parte artística, es un mal concepto. Hay muchos malos conceptos. Manualidad y arte no es lo mismo, creatividad y arte no es lo mismo. Hay artistas que replican retratos, y no hay un proceso creativo de crear algo nuevo. Y hay artistas que crean cosas uniendo 4 y 5 elementos y hacen una obra maravillosa. Todos los procesos son válidos. Pero para mí el concepto de creatividad es la capacidad de resolver un problema. Tú puedes ser creativo porque se te rompió el parachoques de tu carro y lo amarraste con un pedazo de papel que tenías para llegar a tu casa, creaste algo y transformaste algo y resolviste un problema en un microsegundo. Y eso es el concepto de creatividad. Y tú lo puedes aplicar en diferentes áreas de tu vida, en diferentes profesiones. Un científico es creativo porque tiene que resolver los problemas que tiene que resolver. Un astronauta
incluso hasta corredores de Fórmula 1, cómo resuelvo para meterme por aquí sin que me choque o pueda esquivarlo. Son resoluciones de problemas. Es romper con ese pensamiento divergente, llegar a un pensamiento crítico. Entonces, yo como docente sí apelo mucho a la importancia de la creatividad en el proceso de aprendizaje. De hecho, yo capacito a muchos docentes de diferentes escuelas donde les hablo mucho de este tema porque creo que el momento que empezamos a incentivar o fomentar esto de temprana edad, vamos a tener grandes líderes a futuro. Yo creo fielmente que la educación es el futuro de un país, fielmente, y no es algo que debe sobreestimarse ni desvalorarse, y creo que el arte juega un papel fundamental dentro de ese proceso. Hay una metodología que es Reggio Emilia, que a mí me encanta, es la que yo aplico más como docente, que utiliza el entorno como un tercer maestro, y su pilar es el arte. Entonces los niños aprenden con el entorno, no es por repetición, no es una transferencia de conocimiento, sino es una exploración del conocimiento, que me parece maravillosa. Entonces tú estás incentivando ya que el niño tenga esa capacidad de preguntar, de cuestionar, de buscar esas respuestas, más no decir yo voy a hacer esto porque me dijeron, que para mí eso es fundamental. Y esa exploración que es importante, y creo que incluso a la actualidad a veces con todo lo tecnológico y demás, y las comunidades incluso muchas veces cerradas en las que vivimos, vamos perdiendo esa capacidad de exploración. Y no se habla desde los niños, sino también de los adultos, y sí, eso es algo que cuesta. Camil, como tradición, antes de nuestro programa solemos hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría a ti dejarle a las personas que nos están escuchando? Quisiera preguntarles a las personas que ven esto si están viviendo su vida plenamente con lo que su corazón dicta o con lo que la sociedad dicta. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Me gustaría ver un corazón más consciente, más empático, donde no se juzgue. Creo que yo como mamá también recibo mucho juzgamiento hasta el simple hecho de porque sonrío. Me han dicho, es que no lo amaste de verdad porque te permitiste sonreír. Y me gustaría un poco más empatía, que a veces las cosas bonitas no tienen que ser porque no amas, al contrario, porque amaste demasiado. Fue un amor tan profundo que te dejó raíces tan profundas que te permiten florecer nuevamente. Camil, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por compartirnos tu historia, gracias por compartirnos también la historia de esas madres que, como dijiste en su momento, a veces no son escuchadas o son parte de una producción que puede estar olvidada, pero que también está ahí, existe, y sobre todo por transmitirnos ese mensaje de conexión, de resiliencia, de empatía, que creo yo nos hace falta mucho entender, como tú dijiste. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Espero que las personas que estén viendo este programa les pueda servir un poquito mi historia y mi aprendizaje. Muchas gracias. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.